La cultura tiahuanaco. Los orígenes de la cultura tiahuanaco. Esta cultura data desde el año 1580 a.C. y se considera que su fin se produce alrededor del año 1187 después de Cristo. El epicentro de la cultura se desarrolla en el altiplano de Bolivia a 3.842 metros de altura sobre el nivel del mar, pero también se extendió por otras zonas de Bolivia y Perú. La ciudad Tiahuanaco se dice que aparece como una población pequeña que poco a poco fue evolucionando hasta que ésta llega a convertirse en una localidad que cuenta con 40.000 habitantes. La historia, o profundizando un poco más sobre la historia, el español Pedro Cieza de León fue el primer europeo en descubrir los restos arqueológicos de esta cultura, y por el siglo XIX y XX, con exhaustivos estudios de esta cultura, es que se llega a la conclusión de que esta se divide en 4 periodos. El primero es el periodo aldeano, época 1 y 2, que data del año 1580 a.C. al 133 después de Cristo. El segundo periodo es el urbano temprano, en la época 3, que data del año 133 a 374 después de Cristo. El tercer periodo clásico o época cuarta, que data del año 374 a 900 después de Cristo. Y por último, el periodo imperial o época 5, que es del año 900 al 1200 después de Cristo. Ahora bien, ¿cómo eran los tiahuanacotas? Esta cultura dice que se caracterizaba por su explosión en el arte textil y cerámica. Aquí tenemos 2 imágenes sobre un ejemplar de lo que ellos realizaban en el área textil, como los bordados y costuras, y así. En la cerámica ellos realizaban jarrones de arcilla, y tenían colores opacos, se podría decir. Tiahuanaco. Como les decía anteriormente, esta empezó con una población pequeña que posteriormente llega a tener 40.000 habitantes, y ahora vamos a ver su forma de vida. Los tiahuanacotas vivían en hogares con cimientos de piedra y muros de adobe que ellos mismos construían, y en su época más antigua esta aldea mantenía un comercio suplementario a través del intercambio de flechas. Esto era algo típico de esta cultura. En cuanto a la política, se dice que era teocéntrica, no utilizaban la fuerza militar para su conquista en los inicios, y esta cultura rendía culto a sus dioses. Cabe recalcar que era politeísta, pero de eso se hablará posteriormente cuando entremos a la religión. Características de la cultura tiahuanacota. Las maravillas que se descubrieron en esta civilización se fundamenta en la manera en la cual se destacaban en distintos campos como la economía, religión y ganadería, siendo esta sus
tres fuertes, se podría decir, de esta cultura. La política. Se trata de una sociedad, como anteriormente lo mencionábamos, teo- teocrática y compleja, dividida en tres estamentos sociales. En la clase alta, en esa pirámide se puede ver que ahí como se menciona está en tres estamentos sociales. En la clase más alta se encontraban los dirigentes o guerreros. En la clase media estaba formada por los guerreros y artesanos, y el escalón más bajo pertenece a los campesinos o comunarios. Cabe recalcar que las élites no contaban con grandes rebaños y manejaban los transportes comerciales. En cuanto, a su religión, la cultura tiahuanacu rendía culto al dios Huiracocha o dios del báculo, que era para ellos el primordial, por decirse. Y como mencionábamos anteriormente, esta cultura era politeísta. En sus rituales o cultos de adoración, los tiahuanacotas consumían sustancias alucinógenas como la tradicional hoja de coca y semillas de anadenantera, o la partida consumidas tabletas. No se conoce demasiado sobre esta cultura, o bueno, no se conoce demasiado sobre la religión de esta cultura, pero se podría decir que algunas hipótesis apuntan que algunas costumbres pudieron transmitirse a los incas. Entrando a la economía, agricultura y ganadería de la civilización tiahuanacota, nos dice que la base de la economía en esta civilización se centraba en la ganadería y agricultura. En la agricultura ellos cultivaban la papa, sembraban el maíz, yuca, oca, entre otros. En el ámbito de la ganadería criaban a la llama, ya que las características de la zona en la que ellos se encontraban eran adecuadas para la crianza de estos animales. Y de ellos utilizaban la carne, la lana para hacer la lana la utilizaban en el ámbito textil, ya que de ella sacaban el hilo y realizaban sus bordados. Arte, cerámica, textilería y metalúrgica. En el ámbito artístico, el monumento más importante de esta cultura es el Calasasayo, por la Portada del Sol. Una de sus esculturas más ilustres es el monolito de Benet, elaborado de arenisca roja. En la cerámica se caracterizaban por ser paredes gruesas y de tono marrón y blanco mayormente. En lo textil usaban la lana de las especies de famélicos andinos como la llama y las alpacas. La cultura tiahuanacota trabajaba el oro y la plata para realizar la fabricación de brazaletes
y también usaban lo que es el cobre y el estaño para con ella elaborar armas y herramientas que les sirvan como material de defensa. Aportes de la cultura tiahuanaco a la sociedad. Esta cultura tuvo un impacto en las civilizaciones posteriores de la zona. Parte de sus creencias religiosas tuvieron un impacto en el mundo andino. Actualmente se siguen conservando estas como el culto a la Pachamama y al dios Huiracocha, que es el sol para ellos. Y su religión, las técnicas agrarias, el conocimiento de navegación y otros son los impactos más grandes que se tuvieron en las posteriores civilizaciones a Tiahuanaco, ya que éstas dejaron todas estas técnicas, se podría decir, a los que venían posterior a ella. Y esto fue de mucha ayuda para que las demás civilizaciones se encuentren adecuadas y puedan sobrevivir, se podría decir. Eh, Muchas gracias.